La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Lección número 26. Primer viaje apostólico de Pablo. Inicio del cumplimiento profético del ministerio. La paz del Señor sea contigo y con tu casa. Estamos iniciando este tiempo de enseñanza, tiempo de capacitación, tiempo de exposición a la palabra del Señor. Soy el pastor Pedro Montoya. En la enseñanza de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 13 y el capítulo 14 del libro de Hechos de los Apóstoles. En estos dos capítulos, capítulo 13, capítulo 14, está contenida el relato del primer viaje apostólico del apóstol Pablo. ¿Qué vamos a estar estudiando y cuál es la pertinencia de estudiar estos dos capítulos? Vamos a estar estudiando el desarrollo de una obra que el apóstol Pablo ya había recibido por palabra profética, directamente por el Señor, por intermedio de Ananías y de otros profetas. Se está iniciando, en otras palabras, el desarrollo de la obra profética que Dios ha establecido sobre Saulo de Tarso, conocido a partir del capítulo 13 en adelante como el apóstol Pablo. Saulo es su nombre hebreo, Pablo es su nombre latino, el nombre dentro del imperio romano. ¿Por qué es necesario, por qué es importante que nosotros estudiemos el capítulo 13, el capítulo 14, el primer viaje apostólico? No solamente es para conocer lo que Dios hizo por intermedio del apóstol Pablo, sobre todas las cosas, porque es el inicio de una obra que había sido ya revelada al apóstol. Y por esta obra que el apóstol está comenzando, nosotros podemos tener instrucciones precisas, y eso es lo que vamos a estudiar, instrucciones precisas acerca de, primero, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y segundo, cómo es que Dios quiere que nosotros lo hagamos. No se trata de un proyecto humano, no se trata de una operación humana, es obra de Dios, es una operación espiritual. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro entendimiento de qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En la semana anterior estudiamos acerca de las comisiones que Dios le entrega a hombres de fe, que Dios le entrega a mujeres de fe. Son asignaciones de vida. No son comisiones que duran una semana o 2 semanas y después vamos a hacer otra comisión. No. Por eso uso la expresión asignaciones de vida, porque es prácticamente para lo que Dios nos hizo nacer. Es prácticamente aquello para lo que Dios nos escogió, nos llamó y nos estableció en los lugares. Es una asignación de vida. Es todo lo que vamos a desarrollar. A veces tenemos la idea de que tenemos que hacer una comisión y tan pronto terminemos esa vamos a hacer otra comisión. No es así como Dios opera o como Dios establece su obra. Dios le entrega a hombres de fe, Dios le entrega a mujeres de fe asignaciones de vida para que ellos hagan en distintos lugares, en distintas regiones, aquello para lo cual fueron escogidos, aquello para lo cual fueron llamados. Así que para
Para nosotros es bien importante que nosotros conozcamos, entendamos el inicio de esta obra espiritual, porque por medio de este primer viaje apostólico vamos a ver cómo es que Dios comisiona y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, porque decía hace unos segundos atrás, no es lo que nosotros querramos hacer, no es lo que nosotros pensemos o cómo nosotros lo queremos llevar a cabo. No es una operación humana, es la obra del Espíritu Santo. Así es que la importancia de esta enseñanza que está contenida en capítulo 13 y capítulo 14 es para instruirnos a nosotros de cómo debemos llevar a cabo toda obra que el Señor nos entrega. En este caso, el caso que vamos a estudiar, le correspondió al apóstol Pablo un viaje apostólico. No todos vamos a hacer un viaje apostólico. Para unos es el levantamiento de una obra regional, para otros es la capacitación y desarrollo de capacitación en una región particular, distintas obras, distintas operaciones. Así de que por este ejemplo nosotros tenemos una guía de cómo es que vamos a desarrollar la obra del Señor. Bien, quiero comenzar leyendo el capítulo 13, los primeros 2 versículos para que podamos iniciarnos en esta enseñanza. Versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger y Lucio Cirineo, y Manahén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Y me detengo aquí porque hay unos detalles que es bien importante que nosotros lo destaquemos. Recordamos que en el capítulo 8 se da una persecución en contra de la iglesia que estaba en Jerusalén, y hay muchos que salen precisamente por causa de la persecución que se inició con la muerte de Esteban. Muchos salieron y se ubicaron en distintas regiones, pero particularmente en Antioquía de Siria. Y Antioquía de Siria se constituyó en una segunda capital del Evangelio del Reino de los Cielos. Jerusalén para los judíos, Antioquía para los gentiles. Es bien importante que nosotros entendamos algo muy particular que está en el relato. En Jerusalén había apóstoles, los 12 apóstoles originales, había apóstoles y eventualmente ancianos, que son los encargados de dirigir la obra, los apóstoles de establecer la obra, pero los ancianos encargados de dirigir la obra. Pero bien importante que en Antioquía, quienes se establecen son profetas y maestros, y esto es bien importante. Repito, en la capital espiritual del Evangelio de Jerusalén, apóstoles y ancianos, pero note usted, en Antioquía, profetas y maestros. Y esto tiene una característica particular, no es un desarrollo al azar, no, es una operación del Espíritu de Dios. Y dentro de los primeros 5 nombres que se mencionan en el versículo 1,
Ahí podríamos pensar, los primeros tres son profetas, porque Bernabé era un profeta. Recuerda en el capítulo 4 que se describe como hijo de consolación, hijo del Espíritu, en otras palabras. Es un profeta, los primeros son profetas, los últimos de esos 5 son maestros. Saulo es un maestro, Bernabé es un profeta. Y ministrando estos al Señor, en el versículo 2, el Espíritu habla y dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Y aquí comenzamos. ¿Cuál es la obra? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la obra? La tendencia de todo hombre y de toda mujer de fe en la actualidad, cuando hablamos de obra, casi siempre en lo único que pensamos, o en lo que más pensamos, es predicar la palabra. ¿Cuál es la obra? Predicar la palabra, evangelizar, traer discípulos a la iglesia del Señor. Pero ese es el pensamiento que nosotros tenemos. No es lo que se establece en la palabra del Señor. En la palabra del Señor, y esto es bien importante, en la palabra del Señor, cuando hablamos de obra del Espíritu, o cuando hablamos de la obra del Evangelio del Reino de los Cielos, tiene 2 características. ¿Cuáles son estas 2 características? La primera característica, restauración. La segunda característica, liberación. Estas 2 características son las que dirigen la obra del Espíritu de Dios sobre la faz de la tierra. No es solamente predicar, no es solamente ir y hacer una campaña y presentar el mensaje del Evangelio del Reino de los Cielos. No. Tiene que haber una restauración y una liberación. ¿Dónde lo encontramos? Usted lo puede ver en Hechos también de los Apóstoles, en el capítulo 3, en el versículo 21. El apóstol Pedro, predicando en aquella ocasión, dice: es menester que el cielo lo retenga, hablando de la segunda venida de Jesús, hasta la restauración de todas las cosas. Aquí está la primera característica. La obra del Espíritu de Dios tiene que ver con restaurar. ¿Qué es lo que vamos a restaurar? Restaurar la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos, restaurar la obra del Señor que ha sido dañada o ha sido estropeada por la intervención satánica, restaurar regiones, restaurar todo aquello que el Señor estableció en sus orígenes. La segunda característica la encontramos en 1 Corintios, en el capítulo 15. El apóstol Pablo, en esta ocasión, hablando casi en los mismos términos del apóstol Pedro, dice: es menester que el cielo lo retenga hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aquí está la liberación. La obra de Dios consiste en dos funciones, en 2 etapas: restauración y liberación. Así que cuando nosotros leemos en el versículo 2, que es el Espíritu quien está hablando: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he escogido, tenemos que entender que está presente la restauración, primera característica, y la liberación, segunda característica. Y esto es importante que nosotros lo tengamos presente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a restaurar?
¿Qué es lo que hay que restaurar? Quiero llevarlo a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. Vaya al capítulo 8 y vea lo que dice en el versículo 4. Mas todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Y repito la primera frase tan solo. Todos los que fueron esparcidos. Y ahora me traslado al capítulo 11. Vaya al capítulo 11 y vea en el versículo 19. Y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia, y tome nota de los lugares, Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ahora, note el versículo 20. Y de ellos unos varones chipriotas y cirenenses, los cuales como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos. Tome nota porque esto es bien importante. Y ahora me devuelvo al capítulo 13 y quiero leer versículo 3 y versículo 4. Entonces, habiendo ayunado y orado y puestos las manos encima de ellos, los despidieron. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. ¿Cuál es la obra? Esta es la primera pregunta. ¿Cuál es la obra a la cual han sido escogidos? Que fue la palabra que el Espíritu estableció. Y con ello nosotros establecimos que la obra tiene dos características, dos misiones, dos operaciones: restauración y liberación. ¿Qué es lo que vamos a restaurar? Bernabé y Saulo, y de aquí en adelante comenzamos a llamarlo Pablo, Bernabé y Pablo van buscando a aquellos que fueron esparcidos de Jerusalén para volverlos a comisionar dentro de la obra del Evangelio del Reino de los Cielos. ¿Por qué digo esto? Porque si usted observa en el versículo 4 dice, y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Si recuerda, en el capítulo 8 y en el capítulo 11 se nos habla de que aquellos que habían sido dispersados, entre ellos su gran mayoría eran chipriotas. Su gran mayoría eran chipriotas y cirenenses. Cirene es parte de África, la costa norte de África, lo que hoy podría ser Libia. Ellos fueron huyendo. Y Pablo ahora tiene la oportunidad, tiene ahora la posibilidad de restaurar a todos aquellos que habían sido esparcidos, que habían sido expulsados de Jerusalén precisamente por la persecución que él inició dentro de Jerusalén. Y esto es bien importante. Vea cómo comienza la obra apostólica y cómo comienza un ministerio. No podemos entrar a un ministerio sin antes haber restaurado aquello que nosotros perjudicamos, aquello que nosotros dañamos, aquello que nosotros perseguimos, aquello de lo cual hablamos, aquello ante lo cual nos levantamos. Esto es un punto profético bien importante que nosotros entendamos. Muchas veces iniciamos obra que el Señor nos ha entregado, y estoy hablando de obra legítima, pero no hemos tomado el tiempo para restaurar
aquello que nosotros perjudicamos. Mire lo que dice en el libro del profeta Isaías, y esta palabra es conocida por el apóstol Pablo. Vea lo que dice en el capítulo 42 del libro del profeta Isaías, versículo 22. Esto está en todos los libros proféticos, solamente quiero citar este. Mas este pueblo, saqueado y hollado, todos ellos enlazados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos a saco, y no hay quien libre, hollados, y no hay quien diga restituid. ¿Ve lo importante que se nos está presentando en este relato? Primer viaje apostólico del apóstol Pablo, Bernabé y el apóstol Pablo. ¿Ve lo importante que se nos está estableciendo? Se nos está estableciendo una instrucción. Es una instrucción profética. Es una instrucción ministerial. No podemos iniciar un ministerio si antes no hemos restaurado aquello que perjudicamos, aquello de lo que hablamos, aquello de lo que perseguimos, aquello de lo que difamamos, aquello en contra de lo cual nos levantamos. ¿Por qué? Porque entonces estamos construyendo, levantando en injusticia. ¿Recuerda usted en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, cuando Jesús había entrado a posar en casa de Zaqueo? Jesús estaba reunido, cenando con Zaqueo y algunos otros, que no solamente discípulos, que Zaqueo había invitado, y de momento Zaqueo se pone de pie. No recibió una instrucción directa, pero Zaqueo se pone de pie y dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo hubiere defraudado a alguno, lo devuelvo con el cuatro tantos. Y a continuación Jesús expresó: hoy ha llegado la salvación a esta casa. No podemos iniciar una obra, no podemos establecer aquello que Dios nos ha entregado si antes no hemos establecido restauración. Por eso le decía hace unos minutos atrás, cuando se habla de la obra de Dios, tenemos que entender que la obra de Dios tiene dos componentes: restauración y liberación. Restauración y liberación. No es solamente ir a predicar, porque muchas de las veces no es la palabra que nosotros predicamos la que trae un efecto, sino es nuestra misma presencia, pero siguiendo las instrucciones que el Espíritu ha establecido por medio de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué están siguiendo esta ruta? Y esto es lo primero que quiero que usted vea. ¿Por qué están siguiendo esta ruta? ¿Por qué van a Chipre? Porque la mayoría de los que salieron perseguidos en el tiempo de la persecución, aproximadamente unos 6, 7 años atrás, esto no fue inmediatamente, tan pronto Pablo recibió la palabra profética. Pasó un tiempo un promedio de 7, 8 años. Pero ahora tiene la oportunidad de restaurar. Adicionalmente, recuerde, en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, se nos dice que Bernabé era natural de Chipre, levita, natural de Chipre. Así de que están yendo, no es solamente para predicar, y esto es lo que quiero enfatizar, no es solamente para predicar, vamos para recoger a todos aquellos que salieron huyendo. Vamos a ver cuál es su condición y vamos a tratar de restaurarlos, de restituirlos y de ubicarlos dentro de un ministerio. Adicionalmente, yo quiero que ahora vayamos al capítulo 26. Al capítulo 26, esto lo estudiamos la semana pasada, pero en el capítulo 26
versículo 15, versículo 16, se encuentra la palabra que el Señor le entregó a Pablo y que hoy él la está citando ante Félix, ante el rey Agripa. La palabra que el Señor le entregó. Vea lo que dice. Voy a leer particularmente en el versículo 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, note ahora, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío. Ponga atención, versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y herencia entre los santificados. Aquí está. Aquí tenemos el panorama claro. Van para restaurar, van para recoger a todos aquellos que han salido esparcidos, restauración. Pero recuerde la palabra que Pablo, esta es la comisión, la asignación de vida que Pablo recibió de parte del Señor y que se iba a mantener por toda su existencia, para que abran los ojos de aquellos a los cuales te envío, para que salgan del reino de las tinieblas y sean ubicados en el reino de la luz admirable en Cristo Jesús. Y esta es la función de liberación o liberadora que el Evangelio del reino de los cielos tiene. Así de que tenemos ahora claro cuál es la obra. ¿Cuál es la obra? No es solamente decir, pues fueron enviados a predicar. Y cuando Dios llama a un hombre, cuando Dios llama a una mujer, no podemos nosotros pensar, me está llamando para ir a predicar, para ir a evangelizar, para ir a comunicar la palabra. No, tengamos presente, Dios nos está enviando para restaurar y Dios nos está enviando para establecer liberación, restaurar y liberar, restaurar y liberar. Esto es el Evangelio del reino de los cielos. Esta es la asignación de vida que Dios nos entrega. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Quiero entrar ahora a la lectura y en el versículo 4 se nos dice que navegaron hasta Chipre. En el versículo 5 llegaron a Salamina. Usted tiene un mapa y puede ubicar en un extremo de la isla de Chipre, Salamina, y en el otro extremo la otra región que se nos menciona aquí, Pafo. En el versículo 13 se menciona que llegaron a Perge de Panfilia. Versículo 14, Antioquía de Pisidia. En el capítulo siempre 13 se nos dice que en el versículo 51 que ellos llegaron a Iconio. Ya en el capítulo 14 se nos mencionan otros lugares como Listra, Derbe, que fueron las últimas ciudades que ellos visitaron. ¿Qué están buscando? Ellos están buscando restaurar a aquellos que fueron perseguidos. De hecho, si usted observa en el capítulo 13, vea lo que dice en el versículo 13. Y partidos de Pafo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Si usted observa los primeros 12 versículos, usted lee en el relato Bernabé y Saulo, y iba con ellos también Marcos, sobrino de Bernabé. Pero de momento en el versículo 13 ya no habla de
Bernabé, Saulo y Marco, sino que dice Pablo y sus compañeros. Quiere decir, por el uso de esta expresión, de que Pablo va acompañado ya no solo de Bernabé y Marco, sino que va acompañado de otros, y lo vamos a ver un poco más adelante, va acompañado de otros que se le han sumado, aquellos que salieron huyendo de Jerusalén y que ahora se le han sumado en el viaje apostólico. Bien, vamos a ver entonces qué fue lo que ellos hicieron. Vea usted versículo 8 y versículo 9. Estoy en el capítulo 13. Versículo 8 dice: pero les resistía Elimas, el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por un tiempo. Y luego cayeron, oscuridad y tinieblas que necesitaba que lo condujeran. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Desbarataron aquí en estos versículos desde el 8 hasta el 11, desbarataron la operación de Elimas, el encantador. La obra a la cual Dios nos está llamando, la obra a la cual Dios nos ha comisionado, consiste en restaurar y liberar. Y aquí vemos lo primero que se inicia, lo primero que se establece. Desbarataron una obra satánica, un gobierno que Elimas, el encantador, tenía. Y esto es bien importante. De seguro que usted ha leído, porque este es un texto muy conocido por hombres y por mujeres de Dios. Usted ha leído en la palabra, en el libro de los profetas, que dice: no es con ejército ni con espada, ha dicho el Señor, sino con mi Santo Espíritu. Y esto lo que significa es que muchas veces hay regiones donde se han establecido gobiernos satánicos y no ceden. Y es porque la gente no está enfrentándolos como debe de enfrentarlos. Los quieren derrocar por la fuerza. Los quieren sacar por la fuerza. Los quieren tirar por la fuerza. Con el mollero humano. No es con espada. No es con ejército. Pero pese a que muchas veces nosotros mismos lo decimos, en la realidad no lo ejercemos de esa forma. Los países latinoamericanos tienen regiones y gobiernos satánicos y muchos los toleran porque han escogido mal la forma de cómo enfrentarlos. No es con ejército, no es con espada, es con mi Santo Espíritu. Y este viaje apostólico del apóstol nos está enseñando a nosotros cómo es que se tira por tierra toda obra satánica en los lugares. No es que Dios te reprenda, es que yo te reprendo en el nombre de Jesús. Muchos hombres y muchas mujeres
de fe tenemos que aprender a reprender los gobiernos satánicos que se han establecido en los lugares. Y usted lo mira aquí. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Inmediatamente cayeron tinieblas sobre sus ojos. Los hombres y mujeres de fe tenemos que aprender a reprender. Tenemos que aprender que no se resuelven las cosas cívicas de la forma como el mundo pretende resolverlas. No se resuelven de esa manera. Y querer hacerlo de esa forma, lo que estamos provocando es que se empoderen más todavía en los lugares, en las regiones. Es con mi Santo Espíritu. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Dios nos ha llamado. Esta es la obra a la cual Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado para establecer restauración y para establecer liberación. Dios nos ha llamado para establecer liberación. Observe algo bien importante. Yo cuando inicié dije, leyendo el versículo 2, ¿cuál es la obra? ¿Cuál es la obra? Y la tendencia casi siempre de hombres y mujeres de Dios es decir, pues a predicar, vamos a predicar. Dios me ha comisionado para predicar la palabra, para evangelizar. No, tenemos que entender que la obra del Señor no se lleva de una forma religiosa, no se lleva de esa forma. Es para saber establecer restauración de los lugares, restauración de las generaciones, de las familias, pero para establecer liberación en las regiones donde nosotros entramos. Ellos llegaron a Chipre, es el primer lugar donde ellos llegaron. Ellos llegaron a Chipre e inmediatamente, observe, desbarataron un gobierno satánico que este falso profeta había establecido. Me traslado ahora hasta el versículo 48. Vaya hasta el versículo 48. Y aquí tenemos la segunda obra que ellos establecen. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aquí está el proceso de restauración. Creyeron todos aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios entiende lo que es restauración, el Señor añade a la iglesia a todos aquellos que han de ser salvos, y aquí lo vemos claramente. Y luego en el versículo 49, y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. La palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. ¿Cuál palabra? La palabra de restauración, la palabra de liberación. La palabra de restauración, la palabra de liberación. Entonces estamos viendo que en Chipre ellos derribaron un poder satánico representado por Elimas, el encantador. En Antioquía de Pisidia, ellos sembraron la palabra. Estoy usando los términos tal y como aparecen. Sembraron la palabra. Trasladémonos ahora hasta el capítulo 14. Vea lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. Pero los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo eso se detuvieron allí mucho tiempo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. Lo mismo que sucedió en Antioquía de Pisidia está sucediendo ahora en esta otra ciudad, Iconio. La palabra
está siendo sembrada. Pero observe algo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. Muchas veces no son las palabras las que son necesarias establecer, sino los hechos que acompañan a las palabras. Y esto lo vemos entonces, es la tercera obra en Iconio, tercera ciudad que ellos están, o tercer lugar que ellos están visitando. Me traslado ahora siempre en el capítulo 14, vea lo que dice el versículo 17 y 18. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de mantenimiento y de alegría nuestros corazones. Versículo 18, diciendo estas cosas, apenas apaciguaron al pueblo para que no les ofreciese sacrificio. Esto sucedió en Listra. Un hombre cojo de nacimiento fue sanado por la intervención de Bernabé y de Pablo. Y como la ciudad era idólatra, ellos lo que dijeron fue: dioses en forma de hombres han descendido a nosotros, y querían hacerle sacrificios. ¿Qué fue lo que sucedió entonces en Listra? En Listra ellos desbarataron un poderío idolátrico. ¿Está viendo la obra a la cual ellos fueron llamados? ¿Lo estamos viendo? Desbarataron la potestad del gobierno de Elimas el Encantador en Chipre. Cuando llegan a Antioquía de Pisidia, siembran la palabra. Lo mismo sucede en Iconio, y ahora en Listra están desbaratando una potestad idolátrica. Ahora, en el versículo 19 dice: entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Es que estaba muerto, en realidad estaba muerto. Pero una obra sobrenatural aconteció en la vida del apóstol Pablo. Una obra sobrenatural, porque el Señor lo devuelve y se establece el cumplimiento de la palabra que él cita en el capítulo 26, que lo leímos al principio: librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales te envío. Estamos viendo todo lo que la obra a la cual ellos fueron llamados. Desbarataron una operación idolátrica. Tiraron por tierra un ídolo. ¿Sabe cuál es el ídolo? Ahí lo menciona: Mercurio. Desbarataron una obra satánica de idolatría, un ídolo que fue tirado por tierra. Hay algo bien importante. Esta ciudad va a cobrar un valor muy particular, y eso lo vamos a ver en el capítulo 16. Porque en esta misma ciudad, en el segundo viaje apostólico, es cuando Pablo lleva consigo a Timoteo. Timoteo es de esta ciudad, para que usted vea lo que se está haciendo ahora en la obra del apóstol Pablo. Está rompiendo un poderío satánico, y en el segundo viaje va a tomar a un joven de nombre Timoteo y lo introduce en el ministerio. Y lo último que nosotros vemos en el versículo 22, estoy en el capítulo 14, vea lo que dice en el versículo 22:
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23, y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Ponga atención a lo siguiente. Habiéndoles constituido ancianos en cada iglesia. Pero ¿de dónde estaban saliendo los ancianos? Si eran una población nueva que estaba surgiendo. ¿Me está comprendiendo? ¿Cómo es que Pablo está constituyendo ancianos en las iglesias que ellos están visitando, si los que se han convertido, la mayoría son gentiles y son gente nueva, son novatos? Y aquí vamos a entender algo que señalamos en el capítulo 13, de que Pablo de Chipre va acompañado con otros hombres de aquellos que fueron esparcidos, que se sumaron en su viaje, y ahora él los está ubicando en distintas ciudades para administrar las nuevas comunidades que se han levantado. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he escogido. Estamos viendo ahora la obra. ¿Para qué el Señor llama? ¿Para qué el Señor escoge? ¿Para qué el Señor comisiona? Para restaurar y para liberar. Restauró a hombres que fueron expulsados y ahora están siendo ubicados en distintos lugares con un ministerio particular al frente de obra nueva que el Espíritu de Dios ha levantado en cada una de estas ciudades. Y aquí nosotros podemos ver claramente la obra a la cual el Señor los llamó para este primer viaje apostólico. En cuanto a nosotros, ¿hay alguna instrucción, además de las que ya hemos visto? ¿Hay alguna instrucción para nuestro tiempo? Y yo le digo, sí, hay instrucción. Vamos al capítulo 13 nuevamente. Y leo versículo 7. El cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Primera instrucción. Ante toda obra a la cual el Señor nos comisione, aprendamos a quitar los estorbos del camino. Y esta instrucción es bien importante. ¿Recuerda usted el caso del buen samaritano, el relato que se relata en el Evangelio de Lucas? El buen samaritano. Vino un sacerdote, vio a uno que estaba tirado en el camino, medio muerto según el relato, y se apartó del camino, lo bordeó y siguió su paso. Vino un levita e hizo exactamente lo mismo, bordeó y siguió su camino. Pero el samaritano vino y tomó a aquel que estaba herido, que lo habían dejado medio muerto en el camino. ¿Qué nos está enseñando este relato? ¿Y qué es lo que quiero yo decirle? Que muchas veces ante los estorbos hay personas que desisten de seguir adelante. Encontramos un estorbo y ha habido quienes que
el estorbo lo interpretan como Dios no quiere que siga por allí. Dios no quiere que yo continúe con esta obra. Muchos interpretan los estorbos como una forma de desviar el camino, de buscar otra alternativa, de buscar otra ruta, de buscar otra actividad, de hacer algo diferente. Y aquí viene la instrucción del Espíritu de Dios. Ante toda obra que el Señor te comisione, aprende a quitar los estorbos que se te opongan en el camino. Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, quería oír la palabra de Dios, pero se levanta Elimas tratando de distraerlo. Y allí nosotros sabemos cuál es el resultado. Quita todo estorbo. No interpretes que el estorbo puede ser la forma de detenerte, de hacer una pausa, de no continuar, de buscar otra alternativa. No caigas en las interpretaciones del mundo. Quita los estorbos. Tenemos que aprender a quitar estorbos. Y una de las razones del por qué hay obra de Dios legítima que no se lleva a cabo es precisamente porque muchas personas se detienen ante los estorbos y no siguen adelante. Tenemos que aprender, primera instrucción que la palabra nos enseña por este primer viaje apostólico del apóstol Pablo, primera instrucción que nos enseña: aprendamos a quitar los estorbos del camino. Aprendamos a quitarlo, porque si estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, tenemos que aprender a quitar los estorbos. Segunda instrucción, siempre en el mismo capítulo 13, vayamos al versículo 43 y versículo 44 ahora. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y Bernabé, los cuales hablándoles les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Vea el versículo 45. Mas los judíos, visto el gentío, se llenaron de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase la palabra de Dios, pero pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Segunda instrucción: ante toda obra que el Señor nos entregue, tenemos que aprender a transicionar. A muchos de nosotros no nos gustan los cambios. A muchos no nos gustan los cambios. Y ante los cambios, muchos vemos como si no es una obra de Dios. Tenemos que aprender a transicionar. Fueron a los judíos, a los primeros que buscaron, a toda ciudad donde ellos llegaron, entraron a la sinagoga de los judíos, a quienes primero les hablaron acerca del mensaje del evangelio del reino de los cielos. Fue a los judíos, pero los judíos lo desecharon. Y aquí lo mira. Pues, ya que ustedes desechan esta palabra, nosotros nos vamos a los gentiles. Tenemos que aprender a transicionar, porque un hombre de fe, una mujer de fe que no aprende a hacer transición, es una persona que se queda después buscando, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me extravié? No pudiendo ver que hubo una transición dentro de aquello que el Señor nos había llamado para hacer. Tenemos que aprender a transicionar.
Y esta es la segunda instrucción que este viaje apostólico nos deja a nosotros. Tenemos que aprender, porque de lo contrario no podremos pasar la siguiente etapa que el Señor nos está entregando. Y aquí quiero remitirme nuevamente al versículo 1, al versículo 2. ¿Quiénes eran Bernabé y quiénes eran Saulo? Bernabé era un profeta. Saulo es un maestro. Pero ahora los está llamando Dios para ser apóstoles. ¿Dejó Bernabé de ser profeta? ¿Dejó Pablo de ser maestro? No. Bernabé siguió siendo profeta. Pablo siguió siendo maestro, pero adicionalmente se le está entregando un ministerio adicional, apóstoles. Así se le llama a ambos, apóstoles. Bernabé y Pablo, apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las veces cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios no logra transicionar, se pierde ministerios, se pierde la oportunidad de desarrollar nuevas funciones, porque los ministerios son funciones a las cuales el Señor nos está llamando. Profeta, maestro, apóstol no son títulos, son funciones del Espíritu. Son operaciones del Espíritu a las cuales el Señor nos está llamando. Segunda instrucción, entonces, que esta palabra nos está dejando a nosotros, tenemos que aprender a transicionar. Los cambios son obra del Espíritu Santo. Cambios de estructura, cambios de región, cambios de lugar, son cambios, obra del Espíritu Santo. Hay una tercera instrucción y esa la encontramos en el capítulo 14. Vamos al versículo 19 y versículo 20. Estos textos ya los leí, pero quiero leerlos nuevamente. Entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y un día después partió con Bernabé a Derbe. Tercera instrucción, debemos de aprender a enfrentar las pruebas y las persecuciones. Y esto es un aprendizaje. Es un aprendizaje espiritual. Tenemos que aprender a enfrentar las pruebas y las persecuciones. Este es un punto de detenimiento en la vida de muchos hombres y de muchas mujeres. Y no estoy hablando solamente aquellos que tienen un ministerio. No, es en términos generales. ¿Acaso no recordamos lo que está escrito en Mateo capítulo 13? La parábola del sembrador, ¿la recuerda? Los que fueron sembrados entre espinos, ¿qué significaba? Que cuando vino la prueba, cuando vino la persecución, se ahogaron, no quisieron seguir adelante, porque muchas personas se detienen espiritualmente precisamente ante la prueba y ante la persecución. Tercera instrucción que esta enseñanza nos deja para nosotros: tenemos que aprender a enfrentar las pruebas, tenemos que aprender a enfrentar las persecuciones, porque pueden detener tu vida espiritual. Una prueba, una persecución puede detener la vida espiritual de un hombre, la vida espiritual de una mujer de fe. Tenemos que aprender entonces. Y aquí tenemos el primer viaje apostólico del apóstol Pablo, la obra a la cual los he escogido. Dios te ha escogido a ti,
hombre de Dios. Dios te ha escogido a ti, mujer de Dios. Y no se trata solamente de ir a predicar. No se trata solamente de eso. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Se trata de restaurar y liberar. Restaurar y liberar. Y no podemos nosotros iniciar un ministerio, una obra de Dios, si antes no hemos restaurado aquello que nosotros hemos dañado o perjudicado. Para que entonces lo que el Señor nos ha comisionado, lo podamos hacer bien, bien. Y no le demos motivo a Satanás para destruir aquello que el Señor, por su Santo Espíritu, nos ha enviado a hacer. Es una enseñanza muy grande, pero tenemos que estar dispuestos. ¿Estar dispuestos a qué? Tenemos que estar dispuestos a quitar los estorbos del camino. Tenemos que estar dispuestos a transicionar. Tenemos que estar dispuestos a enfrentar las pruebas y enfrentar las persecuciones. Muchas pruebas significan para hombres y para mujeres escasez. Esa es una prueba. Escasez extrema. Una persecución donde no encuentras un trabajo, donde no encuentras qué hacer, precisamente porque tienes un llamado de parte de Dios. Esta noche te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has entregado, porque nos enseñas por la vida de estos dos hombres, Bernabé y Saulo, Pablo. Nos enseñas, oh Señor, qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos y cómo quieres que lo hagamos. Padre, que cada uno seamos instruidos por tu Santo Espíritu, guiados, dirigidos por tu Santo Espíritu, y guiados por la instrucción de tu palabra para hacer aquello a lo cual nos has llamado. En el nombre de Jesús. Te bendigo esta noche. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos concede de establecer palabra y de establecer instrucción por medio de su palabra para que podamos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. La paz del Señor sea contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700.